reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés, en el desierto de Farán, envía gente a explorar al país de Canaán, al que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita. En el desierto de Farán, en Cadés, presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos, pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anac. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jabuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo llamar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de ella, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí nefileos, hijos de Anac. Parecíamos saltamonte a su lado, y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos, y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada murmurando contra mí? He oído a los israelitas murmurar de mí. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que os haréis lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres y de todos vuestro censo, contando de 20 años para arriba. Verbum Domini. Remember us, O Lord. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que habían hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios habla ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia.
profeta ha surgido en medio nuestro y Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. At that time, En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. but he did not say a word, and Mi hija tiene un demonio muy malo». his disciples came Él no le respondió nada. and sent her away. Entonces los discípulos se le acercaron a Said decirle: in reply, I was sent «Atiéndela, to the lost sheep. que viene detrás y gritando». Él les contestó: Saying, «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». it is not right to take the food of the children. Ella los alcanzó She said, y se postó ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: then Jesus said to «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». your faith. Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Domini. Today, throughout the Universal Church, Hoy en la Iglesia Universal celebramos el memorial de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como Edith Stein, Santa Edith Stein. before her entrance into the Carmelite, Antes de su ingreso a la Orden Carmelita really within y verdaderamente en el espíritu de su vida y su búsqueda por la verdad, I always like to around this siempre me gusta alrededor de esta época insistencia de uno de mis profesores en el seminario, el padre Frederick Miller, quien les enseñó prácticamente a todos nuestros hermanos. En esta época él siempre solía decirnos, en agosto, que echemos las redes parishes are starting RCIU antes que las parroquias empiecen los programas de catecumenado en el mundo, especially en especial creo a través de nuestra red televisiva, radial, internet, the nets out, a través de ese ministerio echar las redes e invitar a aquellos televidentes que tal vez nos hayan estado escuchando durante años o incluso décadas, listening even through escuchando incluso radio and a través de la radio e internet, invite you to consider invitarles a considerar entrar al programa de catecumenado. Tal vez no sean católicos y tal vez being tugged throughout these years hayan sentido ese llamado durante estos años y sentido que el Señor los ha estado invitando. Y así es como Santa Teresa Benedicta en su propia vida fue. Ella era una mujer judía de una familia devota y cuando tenía 14 años conscientemente eligió prácticamente rechazar su fe, pero seguía buscando la verdad. Y hay muchas personas allá afuera buscando la verdad que Catholic television network. se topan con esta red televisiva y créanme, So I continue to he escuchado acerca de ustedes. Creo que esta es la cuarta vez que lo he hecho en mi sacerdocio letters saying y he recibido cartas diciendo: Padre, gracias por anybody ayudarme a decidirme. Así que si alguien que necesite un pequeño empujoncito, this is me maybe giving you a little bit quizás este sea yo dándoles ese pequeño empujón esta mañana. Quizás no necesiten need to be totally immersed in
un empujón, sino sumergirse totalmente en la misericordia de Dios. Es simplemente una invitación. La iglesia propone, la iglesia no impone. Y este soy yo proponiéndoles a ustedes la verdad del Evangelio, la verdad de la fe católica. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nuevamente fue la más joven, la más pequeña de 11 hijos en una familia judía, y su familia era una familia muy religiosa, y ella misma renunció a la fe en Dios. En sus propias palabras, ella dice: por voluntad propia decidí dejar de rezar. Por voluntad propia decidí dejar de rezar. Creo que algunos de ustedes han tenido esa decisión consciente en sus vidas cuando han decidido dejar de rezar en sus vidas y han notado que algo ocurre en sus vidas. Ella fue estudiante de filosofía y la filosofía es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del hombre, de la verdad y el significado, la búsqueda de propósito en la vida. Es hacer las preguntas relevantes que todos hacemos. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llego a conocer estas cosas? Son preguntas que todos hacemos o deberíamos hacer a lo largo de nuestras vidas. Ella fue pupila y ayudante de maestra de Edmund Husserl, fenomenólogo, que más adelante había de ser su tutor para su doctorado en filosofía. Ella se graduó con un título de summa cum laude y ella escribió su tesis acerca del problema de la empatía. Y en el plan de Dios probablemente este haya sido el Señor que estaba preparando su corazón para recibir la verdad. Porque ¿qué es la empatía? La empatía es cuando alguien realmente siente el dolor de otra persona. Alguien que es capaz de caminar al lado de alguien. Es muy diferente a la simpatía. La empatía es cuando alguien camina al lado de la persona y conoce a la persona y realmente escoge ingresar a su dolor, ingresar a su sufrimiento. Así que ella realizó sus estudios de doctorado sobre este problema en particular. En la filosofía diríamos el problema de la empatía o el problema del dolor. Durante este periodo de su vida, ella entró a una catedral católica en Frankfurt, Alemania, y vio a una mujer que se iba a arrodillar para rezar brevemente. Y eso es lo que ella dijo. Esto era algo totalmente nuevo para mí. En las sinagogas y las iglesias protestantes que yo había visitado, simplemente iba a los servicios. Aquí, cuando ella dice aquí, se refiere a la catedral de Frankfurt, vi una persona que venía directamente de un mercado ajetreado a esta iglesia silenciosa, como si fuese a tener una conversación privada, algo que yo nunca había experimentado. Muy interesante. Y esto señala hacia la realidad de lo que tantas personas han llegado a experimentar cuando entran a una iglesia católica y experimentan la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Algo que yo experimenté como un joven cuando tenía poco menos de 20 años. Experimenté una presencia, algo que no podía expresar con palabras. Alguien está ahí conmigo. Y al final de su disertación, ella escribió: ha habido personas que creen que un cambio súbito había ocurrido en ellos y que esto era resultado de la gracia de Dios. Así que en la fenomenología,
Ese es el estudio de la experiencia humana, es el estudio de cómo es que alguien llega a conocer la verdad basado en su propia experiencia. So, in her Así que study and in en her su dialogue, estudio y en su diálogo con she came las to personas, realize and to ella llegó a darse cuenta y a ver walk of faith. el recorrido de fe de otras personas. Llegó a ver cómo otras personas en su propia experiencia llegaban a conocer quién es Dios. And that Y really call that realmente esto podemos llamarle where the subjective donde lo subjetivo, donde nuestra fe subjetiva entra en contacto con la verdad objetiva, que objective truth existe una verdad objetiva fuera de uno mismo. and this is a problem that Y este es un problema que nuestra cultura constantemente recognize that truth exists no reconoce y lucha outside of contra él, yourself, que la verdad existe fuera de uno mismo, outside of you. fuera de ustedes. You are not dependent Ustedes on no, the truth. la verdad no depende de ustedes, You believe it or not, así lo crean o no. La verdad sigue siendo la verdad. and in the study really in Y en el estudio philosophy en filosofía, ahí es donde la filosofía entra en contacto con la verdad, con la cruz, con Jesús tan a menudo, con la verdad del Evangelio. Es que en nuestra búsqueda por la verdad, como sujetos, come into contact entramos en contacto con algo, truth objective that is con una verdad objetiva que está fuera de nosotros mismos. exactly what Saint Y eso es exactamente lo que Santa Teresa Benedicta de la Cruz encontró. she came into contact Ella entró en contacto con una verdad undeniable, que era but at innegable, the same time she experienced pero al mismo tiempo la experimentó person, como persona. came to experience Ella llegó a experimentar know y a objective truth conocer la verdad outside of objetiva, herself. algo fuera de sí misma. She became good friends Ella se hizo buena amiga Husserl's assistant Adolf del ayudante de Husserl, and his wife. Adolf Reinhardt, y la Adolf died in esposa de él. 1917, Adolf murió en 1917 y luego Edith fue a visitar a su viuda. and this is her Y account of ese es meeting el relato de haber this woman with such faith. conocido a esa mujer con esa fe. Nuevamente, esto es antes de su conversión, Before becoming a Christian. antes de que se volviera cristiana. His words. Las palabras de Edith. My first encounter with the cross. Este fue mi primer encuentro con la cruz y el poder divino que imparte a aquellos que la cargan. Was the moment when Fue el my momento en que mi falta de fe colapsó Christ began to y shine Cristo his light. empezó a brillar su luz dentro de mí. Cristo en el misterio de la cruz, My unbelief. cuando mi falta de fe empezó a desmoronarse. How many of us have had that experience ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas when we meet Christ? cuando conocemos a Cristo? Meet truth. Cuando conocemos la verdad, nuestra falta de fe empieza a ceder, a colapsar, y la luz empieza a brillar. Sometimes ever so dimly, all the A Lord veces muy opacamente. Lo único que a veces el Señor necesita es una pequeña rendija y empieza a abrir nuestros ojos. these things were Luego ella God's escribe, plan. estas cosas eran parte del plan de Dios que yo no había planeado. I am coming to the living faith and conviction Acudo a la fe viva y convicción que desde el punto de vista de Dios no hay, the whole of my no existe la suerte y que mi vida hasta su último detalle ha sido planeada en la providencia divina de Dios complete and perfect y que tiene sentido por completo ante los ojos de Dios que lo ven todo. and again in our everyday Y nuevamente en nuestra experiencia diaria a veces pensamos que lo que queremos hacer is what is the perfect es el plan perfecto. God's plan is the El perfect plan de Dios es el plan perfecto. Una vez que miramos hacia atrás a nuestras vidas, vemos cómo Dios nos ha dirigido. and in 1918 she gave up En 1918 job as Husserl's renunció a su trabajo como ayudante de maestro de Husserl y no lo vio otra vez sino hasta 1930. with him about Y le contó a él acerca de su propia fe personal. Esto fue antes de baptism again. su bautismo. She was coming to faith. Ella estaba acercándose a la fe. And prophetic words.
escribió las siguientes palabras increíbles y proféticas. Cada vez que siento mi impotencia e incapacidad de influir a las personas directamente, me vuelvo más consciente de la necesidad de mi propio holocausto. Final de la frase. Sus propias palabras. Mi propio holocausto, mi propia ofrenda, mi propio sacrificio de mi vida. Profético, ¿no es verdad? En el verano de 1921 tomó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila y leyó y acabó el libro en una sola noche. Y nuevamente sus propias palabras fueron: cuando terminé el libro me dije a mí misma, esto es verdad. Primero que nada, ella acabó el libro en una noche. Yo no podría hacerlo. Creo que ninguno de nosotros podría leer ese libro tan difícil de leer en una sola noche. Esto es verdad, dijo ella. Y fue bautizada el 1 de enero de 1922, el día de fiesta de la circuncisión de Jesús. Cuando Jesús ingresó a la fuente, fue cuando ella dijo: he dejado de practicar mi religión a los 14 años y no he empezado a sentir mi fe judía nuevamente, sino hasta que regresé a Dios. Perdón, quiero corregir eso. Jesús no entró a la fuente, ella entró a la fuente. Mi letra es muy chiquita, no puedo leer bien. Si no me van a mandar un montón de cartas. Y luego ella ingresó al convento y escribe a una amiga: uno solo puede ganar una ciencia crucis, o sea, un conocimiento de la cruz, si uno ha experimentado plenamente la cruz. Y es verdad, una ciencia crucis, conocimiento de la cruz. Uno solo puede llegar a esto mediante estar convencido de la cruz. Y ella dijo: yo he estado convencida de esto desde el primer momento en adelante. Y de todo corazón he dicho: Ave Crux, ves túnica, te doy la bienvenida. Y he dicho con todo mi corazón: nuestra cruz, nuestra única esperanza. Ella fue arrestada el 2 de agosto de 1942 y el 7 de agosto 980 judíos fueron deportados a Auschwitz. Lo más probable en esta fecha, 9 de agosto, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz y su hermana, junto con muchos otros judíos, fueron ejecutados en Auschwitz, en cámara de gas, en los campos de concentración. Ella profetizó su propia muerte. Ella dijo que ella tendría que experimentar su propio holocausto, su propia ofrenda. En muchas formas ella me recuerda a la mujer en el Evangelio que llama a Jesús con tanta fe llena de expectativa. Esta mujer en el Evangelio llama a Jesús con tanta fe que para que Jesús sane a su hija, ella estaba buscando la verdad. Y así como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, cada uno de nosotros estamos llamados a buscar la verdad. Y es una búsqueda constante de la verdad. No es como si encontrásemos la verdad y luego ahí acaba la búsqueda. Pasamos el resto de la vida como estudiantes de la verdad, estudiantes de Jesús, estudiando a Jesús, sentados a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús. Nunca llegamos a una experiencia en la que todo lo tenemos resuelto. Acudimos ante Jesús el día de hoy, rogándole que se revele
más claramente a nosotros para que tengamos esa visión de la verdad que Santa Teresa Benedicta de la Cruz tuvo en su propia vida.